Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda como siempre su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Y bueno, continuamos con el tema general de la tercera semana, las 10 plagas y Egipto. Hoy 16 de mayo nos toca ver la quinta plaga. Así que vamos a la palabra de nuestro Dios inmediatamente para que podamos ir viendo este tema, mis amados hermanos. Y para ello quiero invitarlos a que vayamos al libro del Éxodo, capítulo 9, del verso 1 al verso 7, donde dice así. Yo se los leo para que usted lo escuche y luego en casa usted lo puede ir confirmando. Éxodo 9, del 1 al 7 dice: Entonces el Señor dijo a Moisés: Ve al faraón y dile que el Señor, el Dios de los hebreos, ha dicho así: Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si rehusas dejarlos ir y los sigues deteniendo, he aquí la mano del Señor traerá una terrible peste sobre tu ganado que está en el campo: caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Pero el Señor hará distinción entre los asnos, camellos, vacas y ovejas. Pero el Señor hará distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto, de modo que no muera nada de todo lo que pertenece a los hijos de Israel. Verso 5. El Señor fijó un plazo diciendo: mañana el Señor hará esto en el país. Al día siguiente el Señor hizo esto, y murió todo el ganado de Egipto. Pero del ganado de los hijos de Israel no murió ni un solo animal. El faraón envió observadores y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto ni un solo animal. Pero el corazón del faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Amados hermanos, amadas hermanas del grupo Edificados, en este texto que acabamos de leer podemos claramente observar y ver a Dios, o a un Dios totalmente lleno de misericordia, ya que le dijo a Moisés que advirtiera una vez más al faraón, que le dijera al faraón pues, que tuviera la oportunidad de arrepentirse. Y en esa solicitud dos cosas eran muy claras. Óigalo bien, dos cosas eran muy claras en esta solicitud que que Moisés le hace a Faraón por orden de Jehová. Primero, el pueblo de Israel le pertenecía a Dios y no al Faraón. Segundo, era claro que Dios quería que Faraón dejara ir a los hijos de Israel por el bien de Jehová mismo, no tanto por el bien de los hijos de Israel. Entonces, habían ya pasado mucho tiempo y los hijos de Israel habían sufrido los hijos de Egipto, los pobladores de Egipto, los egipcios, pues, habían sufrido 4 muestras del poder del Señor. Y aún así, dice la palabra, pero el corazón del faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Entonces, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, una vez más el Señor nuestro Dios hace notar su poder y esa grandeza de Él, pero ahora ante el faraón, quien se decía el Dios, quien se decía poderoso, quien en ese momento representaba al Dios de este mundo. Y entonces podemos ver en el verso 3 cuando la palabra de Dios dice: he aquí la mano del Señor traerá una terrible peste sobre tu ganado que está en el campo. Cuando Moisés le habla a Faraón y le dice, no le está avisando, no le está platicando, le está advirtiendo de que otra plaga estaba en camino. Le estaba advirtiendo que esta plaga dañaría severamente al ganado de Egipto, matándolo totalmente. Si Faraón se resistía, esta vez la voluntad de Dios se iba a manifestar
de una manera diferente. Y los magos egipcios, los magos de Egipto, los magos egipcios, ya habían reconocido en 3 plagas anteriores el dedo de Jehová. Esta vez Faraón conocerá la mano de Jehová. Allá en las 3 anteriores y 4 quizás, los magos egipcios pudieron darse cuenta de cómo el dedo de Dios se movía. Pero ahora iban a ver el poder de la mano de Dios. Esa es una declaración muy amenazadora. Esta es una declaración muy fuerte, teniendo en cuenta que para ese entonces era común referirse a la mano poderosa del faraón cuando Egipto sometía a sus enemigos en la guerra. Y de esta manera le fue claro al faraón la advertencia que Moisés le hacía de parte de Dios. Porque él vería la mano de Dios sobre él, sobre el mismo faraón en esta terrible plaga. O sea, le está diciendo, la mano de Jehová te va a aplastar. La mano de Jehová aplastará a todo tu ganado. Verso 4 al 6. Más o menos dice así, resumiéndolo. Al día siguiente, el Señor hizo esto y murió el ganado de Egipto. Sería muy grave, amados hermanos, amadas hermanas, porque amenazaba con destruir los animales que proveían de alimento, proveían de leche, ropa, de transporte a los egipcios. Y claro está que de esta manera la plaga amenazaba la economía de Egipto. Era tal, no tan solo la mortandad, sino todo lo que se venía detrás de ello. Y entonces ese problema económico de Egipto afectaba a Faraón, obviamente. ¿Por qué? Porque era él quien poseía grandes cantidades de ganado. Por ser el faraón, obviamente era el más rico del país y lógicamente era el que más perdía. Esta plaga fue dirigida, mis amados hermanos, fue dirigida en contra del dios egipcio, Hathor, quien se creía que era una madre diosa en la forma de una vaca. Además, quiero decirles que la religión egipcia consideraba al ganado como sagrado y la vaca era considerada a menudo como el símbolo de la fertilidad. Dios le muestra a Faraón y a todo Egipto de que él era más poderoso que cualquier dios que se pudieran imaginar ellos. Entonces cuenta la historia que en una batalla que los egipcios perdieron porque sus enemigos pusieron una manada de vacas frente a sus tropas y estas avanzaban. Y claro está que como veían a las vacas, no se atrevían a atacar para no matarlas. Y funcionó porque los soldados egipcios no dispararon contra el ejército contrario, precisamente teniendo el temor y el respeto a los animales que consideraban sagrados. Entonces, en el verso 7 podemos ver cómo el faraón envía a algunos observadores y aquí que el ganado de los egipcios de Israel, de los hijos de Israel, no había muerto ni uno solo. Ni un solo animal había muerto de los hijos de Israel. Esto nos enseña, mis amados hermanos, que no importa cuántos milagros vea una persona que no conoce a Dios, una persona impía puede ver muchos milagros, pero a menos que Dios obre en su corazón, a menos que Dios haga algo en él, esta persona no va a cambiar y va a seguir siendo como ese faraón, que siempre encontró una manera de ignorar el reclamo de Dios. Siempre va a encontrar sobre qué pararse para someter todo aquello que viene contra él. Dice Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Y eso es precisamente lo que pasaba con Faraón en ese momento. Eso es lo que pasaba. Y entonces Moisés le dice a Faraón,
Moisés le dice claramente que los israelitas serían liberados, que los israelitas no eran propiedad de Faraón. Y entonces Faraón creyó lo suficiente para confirmarlo. Sin embargo, mis amados hermanos, no cambió en nada su corazón. No cambió para nada. Y cuando él comprueba que Moisés y su Dios estaban en lo correcto, más se endureció su corazón. Faraón era responsable de tratar bien a Israel por el bien del Señor, pero no tanto por el bien de Israel, pero de la misma manera, nosotros debemos tratarnos bien los unos a los otros, no solo por el bien de nuestro hermano o hermana, sino también por el bien del Señor. Se lo debemos a Él e incluso, amados hermanos, más de lo que se lo debemos a ellos, es porque se lo debemos a Dios. Quiero terminar con este texto que voy a leer. Hebreos capítulo 13 en el verso 12 dice: miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad que se aparte del Dios vivo. Y esto nos enseña, mis amados hermanos, que nosotros sabemos que Jesucristo ha venido para librarnos de la esclavitud del pecado. Y nos capacita, el mismo Jesucristo nos capacita para vivir para la gloria de Dios. No solo debemos saber esto, también debemos recibirlo con un corazón confiado, contrito, humillado. Por eso dice Romanos capítulo 10, verso 10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Que Dios nos dé tal corazón para creer y para amar lo que nuestra mente conoce acerca de Jesucristo. Ruego a Dios porque tal corazón y Él mismo Dios seguramente nos los va a dar, nos los dará para que nosotros seamos diferentes. Veamos que realmente Dios tiene misericordia de nosotros a medida que le permitimos que Él mueva nuestro corazón, cambie nuestro corazón, a medida que nosotros le permitimos que Él sea quien haga las cosas diferentes en nosotros. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que Dios haga resplandecer su rostro en ustedes, mis amados hermanos. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Paz a vosotros, mis amados hermanos. Paz a vosotros.